La hepatitis es una enfermedad causada por virus, responsable de altos niveles de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Se estima que el 57% de los casos de cirrosis hepática y el 78% de los casos de cáncer primario de hígado son causados por los virus de hepatitis B y C. Reconociendo el importante problema de salud pública que representa la hepatitis, en la 63ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en 2010, se designó el 28 de julio como el Día Mundial contra la Hepatitis. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, Día Mundial contra la Hepatitis. Comenzamos. En 2010, la 63 Asamblea Mundial de la Salud designó al 28 de julio como Día Mundial contra la Hepatitis, con el objetivo de educar e informar sobre las hepatitis virales y lograr que se comprenda mejor que estas enfermedades representan un grave problema de salud pública mundial. Asimismo, promueven la sensibilización de gobiernos y poblaciones para que adopten medidas de prevención, control, diagnóstico y tratamiento, e impulsen a nivel mundial iniciativas y estrategias a realizar por el sector salud. La hepatitis es la inflamación del hígado causada por diversos factores, principalmente por virus, aunque puede existir hepatitis bacterianas y hepatitis tóxicas por consumo de alcohol, venenos o fármacos. La hepatitis viral es una enfermedad transmisible, aguda y crónica. Ha alcanzado especial magnitud en todo el mundo y es considerada un problema para la salud pública, comparable a otras enfermedades transmisibles importantes, como el virus de la inmunodeficiencia humana, la tuberculosis y el paludismo. A pesar de la enorme carga que supone para las comunidades de todas las regiones del mundo, hasta hace poco la hepatitis prácticamente se había pasado por alto, como prioridad sanitaria y para el desarrollo. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García. Los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Recuerda que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes por UATV. Y bueno, el día de hoy, como ya lo vio en la cápsula, tenemos un tema muy interesante que bueno, es el Día Mundial contra la Hepatitis. Este día se conmemoró el día 28 de julio. El día lunes, y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre este tema, el día de hoy. Y bueno, para ello nos acompañan el doctor Manuel Alejandro Montes Martínez, quien es médico internista del Instituto Mexicano del Seguro Social, y también es profesor titular de la Residencia de Medicina, y bueno, también profesor de aquí, de nuestra Casa de Estudios. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Mónica. Buenos días. Y bueno, pues hablaremos de este tema tan importante de que es la hepatitis, ¿no? Claro que sí. Vamos a hablar de la hepatitis, principalmente como una conciencialización a todas aquellas personas que deben de saber, no solo porque estén enfermos, sino porque pueden padecer. Así es. Eso es lo más importante del día de hoy. Así es, y prevenirla sobre todo. Claro. Y bueno, también nos acompaña el doctor Jesús Alberto
Arenas Valencia, quien es responsable estatal del programa de VIH y hepatitis del ICEA. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y hablarnos sobre este tema, sobre la hepatitis. Muchas gracias, Moni. Gracias por la invitación. Vamos a platicar. Así es. Y bueno, como lo mencionamos, pues sobre todo enfocarnos en esta parte de la prevención y que la población conozca a lo que se refiere, lo que es la hepatitis. Exactamente, sí, Muy lo bien. que nos interesa. En un momento más iniciaremos con las preguntas a nuestros invitados del día de hoy, pero antes vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria. ¿Qué es y cuáles son las consecuencias de la hepatitis? ¿Sabe usted qué es la hepatitis? Sí, es una enfermedad de mal funcionamiento del hígado. Sí, es una enfermedad al hígado producida por un virus, ¿sí? Que pues afecta en que la persona que tiene esa enfermedad pues no puede hacer ya donaciones de sangre a otras personas. Y pues es en general lo que le puede provocar de daño a esa persona, ¿verdad? Sí. Sí, es una enfermedad que se da en el hígado y pues nada, solo conozco eso. Es una infección que se da en el hígado cuando se inflama, creo, es algo así. Bueno, de conocidos que tengo y familiares, desafortunadamente alguna vez la han tenido algunos de mis familiares y sé que principalmente estas personas la han manifestado por tomar alcohol, por tomar bebidas embriagantes y que lo que se daña principalmente es el hígado, si mi memoria no me es infiel. Sí, tengo una idea, es cuando el hígado se inflama por la ingesta de alcohol o por algunos virus. ¿Y cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de una hepatitis? Pues en los niños, deficiencia en su desarrollo. También, pues creo que se manifiesta con que la piel se pone de color amarillo y pues así. Sí, he visto que se les hacen los ojos amarillos, o sea, lo blanco se hace amarillo y la piel también se vuelve como amarillenta. Dolor en las articulaciones, los ojos se hacen amarillos y mucho cansancio, fatiga. Híjole, pues yo recuerdo que algunos de ellos empezaban con fatiga, pero pues la realidad es que sí terminaban internados y alguno llegó a fallecer a causa de esta enfermedad, ya cuando son cuestiones muy severas. Pues creo que físicamente se presenta como cuando la piel se ve un poco amarilla y no recuerdo qué más. Muchísimas gracias, muy amable. Estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria. ¿Cómo ven? ¿Qué les pareció el sondeo? Pues sí se tiene un poco de información, nos falta conocer más. ¿Qué observaron? Me gustaría rescatar 5 puntos clave. El término para poder hablar de esto es alfabetización en salud. ¿Qué tanto saben las personas con respecto a una enfermedad? Y hay 5 puntos que me gustaría recalcar. 1, todos atinaron que era del hígado. ¿Sí? Okay. Eso fue algo importante. Todos sabían que tenía que ver con el hígado. 2, sabían que era una inflamación, ya sea por un virus, el alcohol. Vimos esa diferencia, ¿no? Quien lo vivió como familia, como experiencia asociada al alcohol y los que lo saben como teoría porque alguna vez lo escucharon. 3, que es un problema que afecta a niños y adultos, porque bien hablaron de qué podía pasar. 4, que se ponen amarillos. Eso es algo que es como muy estandarizado, pero cuando hablemos de esto vamos a ver que esa ya es una etapa mucho más adelantada. Okay. Y la 5, cirrosis, que es una de las complicaciones y que justamente ahí va del lado de la 4. No muy diferente quizás a lo que en la población y en la consulta se logra observar. Sí, por lo menos hay esta información básica, ¿no? Que es lo que también buscamos con estos programas. Doctor, ¿quiere agregar algo? Sí, exactamente. Justamente la población sabe hacia grandes rasgos qué es la hepatitis. Nuestro trabajo será hacer informar a la población cuáles son los medios en los que se transmite esa enfermedad y para así evitar esas complicaciones, o sea, como que profundizar un poquito más para que la población sepa, ¿sí? Cómo se transmite, cuáles son las consecuencias. Sabemos a grandes rasgos qué es, claro, pero podemos trabajar sobre eso.
Que justo, pues bueno, estas entrevistas pues es lo que buscamos, ¿no? Profundizar esta información y que conozcamos más sobre estos temas. Pues vamos a iniciar, pues bueno, como el tema ahora sí que lo dice que es el Día Mundial contra la Hepatitis, pues vamos a empezar, doctor. ¿Qué es la hepatitis? La hepatitis, si lo definimos como etimológicamente, es inflamación del hígado. Eso es la definición de hepatitis. Cuando le agregamos el apellido, estamos hablando a consecuencia de qué es la inflamación. Por ejemplo, ya lo mencionaron hace ratito, hepatitis alcohólica, eso es inflamación del hígado secundario a ingesta de alcohol. Puede ser medicamento, en el caso del día de hoy, por virus. Es decir, tenemos un agente que obviamente no pertenece a nuestro sistema, a nuestro cuerpo, y que es capaz de lograr una inflamación en el cuerpo, y que a grandes rasgos lo que va a hacer es un desequilibrio, ¿sí? Va a lograr cambiar un sistema que tiene un orden específico y que a eso le vamos a llamar hepatitis. Ok. Y bueno, sabiendo que ninguna inflamación pues es buena en nuestro cuerpo, exacto, ¿no? Hablando de esta parte. Y bueno, continuamos. ¿Qué diferencia existe entre una hepatitis aguda y una crónica? Bueno, con respecto a la hepatitis aguda, el hecho de que digamos que es agudo, quiere decir que tiene la enfermedad o el padecimiento un inicio rápido y con una duración limitada de tiempo, o sea que se puede terminar en un periodo determinado. ¿Sí? Hablando de hepatitis, una hepatitis aguda es aquella que puede provocar ciertos síntomas, malestar general, como bien decían en el sondeo, cansancio, fatiga, puede haber fiebre moderada, cansancio, podemos llegar a tener síntomas como náusea, diarrea, vómito, pero el hecho de que sea agudo es que dura corto tiempo. Cuando ya hablamos de una hepatitis crónica es cuando ya ese daño al hígado, esa inflamación, ese daño al órgano se prolonga por más de 6 meses. Es cuando se vuelve crónico y es donde vienen las complicaciones que queremos evitar, la cirrosis dentro de ella. Sí, la importancia de acudir al médico en los primeros síntomas, ¿no? Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, del Día Mundial contra la Hepatitis, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso en nuestro programa Cuidando mi Salud con el tema del día de hoy, del Día Mundial contra la Hepatitis. Vamos a seguir con las preguntas a nuestros invitados, pero antes vamos a ver una cápsula que es de la Organización Panamericana de la Salud, hepatitis de la A a la E. Hola, hoy vamos a conocer el alfabeto de las hepatitis virales. Las hepatitis A, B, C, D y E pueden dañar el hígado y algunas de ellas se transmiten por contacto sexual. Comenzaremos explicando qué es la hepatitis viral. La hepatitis es una enfermedad causada por un virus que provoca la inflamación del hígado y puede producir epidemias, cáncer de hígado y hasta la muerte. Los síntomas de los 5 tipos de hepatitis son similares: fiebres, náuseas, vómitos, dolor abdominal, erupciones en la piel, pérdida de apetito e ictericia, o sea, coloración amarillenta de la piel. A veces, las hepatitis no presentan los síntomas, hasta varios años después de infectarse, pero para ese momento el hígado puede tener daños graves. La hepatitis A puede adquirirse por alimentos o agua contaminada, falta de higiene o por contacto directo con una persona infectada. Los síntomas aparecen de 2 a 3 semanas después de infectarse. Se puede prevenir a través de una vacuna. A diferencia de la hepatitis A, la hepatitis B no se transmite por agua o alimentos contaminados. Se transmite a través de la sangre, por vía sexual o de una madre infectada a su hijo durante el parto. Muy importante, no se transmite por compartir utensilios de cocina, por besarse o estornudar. Los síntomas pueden aparecer de 1 a 2 meses después de la infección. En algunos casos no presenta síntomas, pero si el virus no se trata, puede ocasionar daños graves al hígado e incluso la muerte.
La buena noticia es que se puede prevenir con una vacuna. La hepatitis C también puede transmitirse a través de la sangre y jeringas contaminadas, o también por vía sexual. Los síntomas pueden aparecer entre 2 semanas a 2 meses después de haber contraído el virus. Sin embargo, el 80% de los casos son asintomáticos. No hay vacuna para prevenirla. Pero la buena noticia es que existen medicamentos que curan la enfermedad en tan solo 3 meses. La hepatitis D es posible contraerla solo si tienes hepatitis B. También se transmite por vía sexual y a través de sangre contaminada. La vacuna contra la hepatitis B también te protege contra este virus. Y la última es la hepatitis E, pero no por eso es menos importante. Al igual que la hepatitis A, se transmite por agua y alimentos contaminados. Por eso es importante lavar bien las frutas y verduras antes de consumirlas, así como lavarse las manos con jabón después de ir al baño y antes de preparar los alimentos. Los síntomas aparecen entre 2 y 10 semanas después de adquirir el virus. Si piensas que podrías tenerla, visita el servicio de salud más cercano y pide hacerte la prueba. Y si quieres conocer más sobre las hepatitis, infórmate acá. Estamos de regreso después de ver esta cápsula y bueno, que ya vimos un poco los tipos de hepatitis, pero bueno, nos gustaría, doctor, que nos ampliara un poco lo que nos acaban de comentar en la cápsula. Si bien, bueno, ya vimos a lo que se refiere la hepatitis, pero ahorita que hablaba un poco de los tipos de hepatitis, nos gustaría que nos dijera cuáles son los tipos de hepatitis que existen. Claro que sí. De los virus de hepatitis, como ya lo vimos en la alfabetización, son 5. De esos 5 vimos que 2 de ellos se transmiten por vía de los alimentos, que serían en el caso los extremos, el A y el E. Y los que quedan en medio, B, C y D, son prácticamente los que se transmiten por vía sanguínea, vía sexual o puede ser en caso de la hepatitis B, principalmente en los niños, a la hora del embarazo. Estos virus, curiosamente, pues en realidad fueron detectados no hace mucho, fue a finales de la época de los 70s, 80s, cuando se empezó con toda esta investigación, de ahí el Día Mundial de la Salud por el descubrimiento del B. Entonces, esta parte se ha vuelto bastante interesante porque aunque estas enfermedades son transmisibles, se ha logrado avanzar mucho en prevención y en tratamiento, cosa que luego hay enfermedades en donde solo nos quedamos en prevención, pero no en tratamiento. Y aquí, a diferencia de lo que se ha podido ver en otros tipos, la hepatitis B y C son las principales a las que nos vamos a enfocar en estos casos y que obviamente tienen que ver con la conciencialización de la gente, que sepa que existen y sobre todo cómo se transmiten. Uno de lo que me llamó mucho la atención de la cápsula es cómo no se transmite, porque luego a veces conocemos familiares que tienen hepatitis B y ya no queremos ni abrazarlos, ya no queremos ni siquiera saludarlos, por temor. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente cómo se transmite. Yo creo que eso es algo que me gustó mucho de esta cápsula, cómo no se transmite. Claro, y rescatar esta parte y como bien lo menciona, pues crear conciencia sobre esto, ¿no? Conocer sobre la enfermedad y saber los casos y cómo lo transmitimos. Y bueno, doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo de padecer esta enfermedad? Bueno, si nos vamos por el mecanismo de transmisión, por ejemplo, para la hepatitis A, la hepatitis C, que son las que se transmiten por vía entérica, que es lo que le decimos a la entrada por la boca del mecanismo de contaminación, esos son los factores de riesgo. Por ejemplo, agua contaminada con heces fecales, comida contaminada con también material fecal, cuando no se lleva un adecuado saneamiento, una adecuada limpieza, un adecuado tratado del agua, por ejemplo, es ese factor de riesgo que tenemos para esas hepatitis que se transmiten por esta vía. Para las hepatitis que se transmiten por vía sanguínea, por contacto con fluidos corporales infectados, ya sea sangre, ya sea fluidos durante relaciones sexuales, esos son los factores de riesgo. Que tengamos, por ejemplo, en las personas que usan drogas intravenosas, el hecho de compartir una aguja es un factor de riesgo. ¿Sí? El hecho de que tengamos relaciones sexuales sin protección con múltiples parejas sexuales es otro factor de riesgo. Y aquí uno, pues muy importante, un factor de riesgo es que la madre de un bebé
tenga alguna de estas hepatitis, ¿sí? Que al momento del parto se transmite al bebé. ¿Qué otros factores de riesgo tenemos? Por ejemplo, para estas hepatitis, las personas privadas de su libertad es un factor de riesgo también. Y también las personas que, por ejemplo, están en medios se llama hacinamiento. Hay muchas personas en un mismo lugar, con las medidas inadecuadas de higiene, claro. Es un factor de riesgo para estas hepatitis. Sí, claro. Sí, pues hay que tener higiene, estos cuidados y bueno, como bien lo menciona, pues este conocimiento sobre eso. Y bueno, doctor, ¿cuál es la prevalencia de la hepatitis en México? Pues bueno, hablando de prevalencia es muy interesante porque depende dónde la midamos y cómo la midamos, es lo que vamos a encontrar. Okay. Por ejemplo, hablando de México, vamos a ver que, por ejemplo, tenemos el ENSANO, tenemos servicios, por ejemplo, se supone que cada semana se tiene que estar dando un aviso de los casos nuevos que se van generando para ir haciendo la prevalencia. A la hora de comparar, y por eso quiero ser enfático, la prevalencia puede ser desde el 1.5 hasta el 5%, pero aquí lo que quiero hacer quizás de diferente a lo que uno puede encontrar en internet es, si yo hago una corte de pacientes que están desde antes de 1994, que tuvieron alguna transfusión, esa prevalencia, ¡pum!, se baja. ¿Por qué? Porque las medidas que había antes para poder checar cómo se podía aceptar un paquete sanguíneo eran muy diferentes a las actuales. Entonces, esa prevalencia ha ido cambiando. Pero si yo sigo agarrando a esos mismos pacientes que fueron transfundidos hace mucho tiempo y que apenas nos estamos dando cuentas porque apenas desarrollaron síntomas, si yo los excluyo, la prevalencia se baja. De ahí que México sea de los países que menor prevalencia tienen a nivel latinoamericano, y lo que vemos es que hay una distribución diferente entre el norte y el sur. Al norte existe una mayor cantidad de prevalencia de la hepatitis con respecto al sur. Y tú me podrás preguntar, oye, ¿y esto es solamente por qué? ¿Porque detectamos más casos y por eso hay mayor prevalencia? ¿O porque existe un riesgo diferente al norte con respecto a Estados Unidos, que es principalmente en donde se ve la diferencia en lo que viene siendo Monterrey, viene siendo Chihuahua? Entonces, realmente hablar de una prevalencia, híjoles, en un número crudo, pues puede decirte, ok, entre el 1.6 y el 5.2, dependiendo de la fuente que quieras agarrar. Hospital General de México, hospitales del Seguro Social, todo va a depender desde dónde quieras agarrar el número en bruto. Pero a la hora de conciencializarlo y decir qué tanto baja, por ejemplo, un estudio de Hospital de Puebla decía que para ellos la prevalencia por transmisión era menos del 1%, menos del 1%. Sin embargo, pues si nos vamos a millones de habitantes, pues estamos hablando todavía de una gran cantidad de pacientes. De ahí la importancia del Día Mundial de la Salud, de la hepatitis, porque estamos hablando de que 100,000 personas fallecen solamente por complicaciones de la hepatitis a nivel mundial, mínimo. Todavía no sabemos cuáles son las que la tienen, qué es el enfoque ahora a lo que queremos, cómo saber quién no la tiene. Claro. Porque si ya la tiene, pues adelante, puedo ir, pero cómo identificar la que no la tiene. ¿Sí? Definitivamente. Sí, y ver esto que menciona, que en algunos lados es más prevalente que en otros, pero sigue siendo un número grande. Claro. Muy bien. Y hablando, bueno, ahorita ya nos decía, en México, en Aguascalientes, ¿qué tan común es la enfermedad? Y es que volvemos a lo mismo, de que tal vez si nos vamos a un número específico, que es lo que se reporta de las unidades de salud, tal vez son pocos casos, pero si volvemos al problema principal es que las personas no saben. Que la tienen la enfermedad. Entonces es como importante esto, saber cómo detectarla, cómo decirle a la población que si hay factores de riesgo que los platicamos, podamos hacer una detección temprana y pues prevenir las complicaciones, pero sí, es relativamente poco común porque no se tiene el conocimiento necesario. Claro, definitivamente. Y en base a esto que nos está comentando, doctor, ¿quiénes están en mayor riesgo? Si bien nos mencionaban que también a veces esta enfermedad hay en niños, ¿no? O sea, no solo en adultos, sino también en niños. Pero ¿quiénes están en mayor riesgo de padecerla? Por ejemplo, comentábamos todas las personas que tienen así como el hecho de usar drogas intravenosas, el hecho de compartir agujas, personas que, por ejemplo, van a hacerse un tatuaje, una perforación en un lugar donde el instrumental no está bien esterilizado, no está descontaminado, hay mucho riesgo. Ya en cuestión de salud, por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, las que tienen VIH, tienen mucho más riesgo de desarrollar una hepatitis, en ellas es bien importante enfocarnos. Pues sí, sobre todo
en cuanto a las hepatitis que se transmiten por contacto sanguíneo. Lo que comentamos de las personas que tienen relaciones sexuales sin protección, pues volvemos a eso. Están en mayor riesgo. Son más alto riesgo en esas personas. Así es, sí, claro. O sea, tomando en cuenta todo esto que nos menciona, pues hay que nosotros conocerlo para prevenirla. Y bueno, doctor, ¿cuáles son los síntomas de la hepatitis? Ya se hablaba un poco en las cápsulas, pero a mí sobre todo lo que me gustaría que nos dijera esos síntomas, pero que también lamentablemente a veces las confundimos con otras enfermedades, ¿no? Claro. O no le damos la importancia, ¿no?, que debe de tener. Claro. Aquí quiero mencionar un término que es muy importante a la hora de estudiar esto, que se llama historia natural de la enfermedad. Es decir, desde antes de que la tenga, cuando la tengo, hasta cuando ya estoy en las consecuencias. Este periodo me va a hablar de lo que ya preguntamos anteriormente, cuándo es agudo y cuándo es crónico. Esos síntomas van a depender porque vamos a tener síntomas específicos, síntomas inespecíficos, y que desgraciadamente en la hepatitis la mayoría son inespecíficos. Y al hablar de que es inespecífico se puede confundir con diferentes enfermedades. Ya lo mencionaron, ¿cuántas semanas tarda en empezar para detectarse? Si apenas empiezo a detectarlo puede ni siquiera tener síntomas. El ejemplo clásico es cuando alguien se pincha con una aguja porque trabaja en un laboratorio y que obviamente todavía ni siquiera va a tener síntomas porque apenas se acaba de contaminar, ¿no? Los síntomas iniciales van a ser cansancio, van a referir dolor articular, pueden llegar a tener náuseas, algunos refieren dolor abdominal completamente inespecífico, pero lo que sí empieza a volverse ya más característico, pero que habla de complicación, es de la coloración amarillenta, que le llamamos nosotros ictericia. Normalmente cuando un paciente ya desarrolla ictericia, es decir, se puso amarillo, ya hay un descontrol importante a nivel del hígado. Estos síntomas los puede dar una piedra en la vesícula, los puede dar un cáncer del páncreas, lo puede dar incluso medicamentos que esté tomando para otra enfermedad, pueden ocasionar también este tipo de síntomas. Ahora bien, algunas veces pueden tener como fiebre, algunas veces pueden solamente sentir escalofríos, pero en el momento en el que esto avanza, porque esto es algo que le pasa a la hepatitis, tiene un periodo, hablando de la historia natural, que empieza la parte en donde se pelea el cuerpo, y luego como que baja, pero se queda dormido. Y uno puede decir, no, pues hace como 3 meses tuve esto y ahorita ya estoy peor. Pero hubo un tiempo en el que mejoró. Eso es lo más complicado, porque entonces no vamos a buscar algo, porque ha de haber dicho, fue una gripa, fue algo que pasó, X. Ese es el principal problema con la hepatitis en la fase aguda. Los que yo veo como médico internista son los que se hospitalizan, son los que se deshidratan porque la hepatitis A les hizo una diarrea, son los que se empezaron a poner amarillos y no se les quita y llevan 2 semanas así. Son aquellos que les empiezan a tener fiebre que no se le quita, aquellos que empiezan con deterioro que ya no reconocen a la gente, que se llama encefalopatía, y a ellos son a los que ya me toca ver a mí, pero ya estoy en una fase tardía. Ya llegué tarde, porque debieron haberlo detectado incluso desde antes de que tuvieran los síntomas. Claro, así es. Entonces, estar muy al pendiente de estos síntomas, importantísimo acudir al médico. Vamos a seguir hablando sobre este tema del Día Mundial contra la Hepatitis, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vayan. Estamos de regreso en su programa Cuidando mi Salud con el tema del día de hoy, el Día Mundial contra la Hepatitis. Vamos a seguir hablando sobre este tema, seguir aprendiendo y conociendo, pero antes vamos a una cápsula que es con el licenciado en Enfermería Óscar Armando Cornejo Martínez sobre la vacuna contra la hepatitis. Bueno, la importancia de la vacunación dentro de todo el periodo de vida es muy importante para básicamente todo el ser humano, para generar anticuerpos. La vacunación dentro del periodo de vida, tenemos un esquema de vacunación muy completo dentro del IMSS que se aplica desde el nacimiento del niño hasta edad adulta. Dentro de nuestro esquema de vacunación existe lo que viene siendo tétanos, difteria, hepatitis. Dentro de esto la hepatitis es algo muy importante, ya que es una enfermedad que se desarrolla
como ya comenté, desde el embarazo y se puede transmitir a partir de la madre a lo que viene siendo el feto, y es una enfermedad que se desarrolla a lo largo de la vida del paciente. Existen diferentes tipos de hepatitis, que viene siendo hepatitis A, B, C, D y llega a llegar hasta la E. Y esto ya puede ser crónica o puede ser aguda. Dependiendo de qué tipo de agudeza tenga la enfermedad, pues se vacuna con los diferentes tipos de vacunación que hay dentro de nuestro sistema de salud. Este sistema de salud principalmente se aplica la vacuna de tipo B, que es la vacuna más común dentro de nuestro sistema de vacunación. Al momento de aplicarla, se aplica en la zona intramuscular, ya sea en niños, que sería en la zona del muslo, o ya si no se aplicó dentro del periodo de vida de la vacunación del niño, que es en cuanto nace, tiene 7 días para vacunarse, y dentro de los 2, 4 y 6 meses se tiene que aplicar las siguientes vacunas. Si dentro de este periodo no se aplicó, se puede aplicar en adultos una vez ya más crecidos, dentro de los 15 en adelante, y esta vacuna se aplica en lo que viene siendo en la zona del hombro, igual intramuscular, y igual se aplica la primera dosis, y de ahí partimos a partir de ciertos meses. Tienen que ser aproximadamente entre 3 y 4 vacunas, dependiendo del grado de hepatitis. La vacunación es muy importante dentro de nuestro periodo de vida, ya que es un método para prevenir enfermedades, discapacidades, y podemos prevenir hasta la muerte. Este método de vacunación que tenemos dentro de nuestro sistema de salud, pues lo tenemos que implementar, y es un derecho que tenemos la gente y todos los ciudadanos. Es un derecho que se aplica desde el nacimiento. Estamos de regreso después de ver esta cápsula y conocer sobre la vacuna de la hepatitis. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Doctor, nos gustaría que nos dijera cómo se diagnostica la hepatitis. Ya vimos un poco de estos síntomas. ¿Cómo llegan ustedes a este diagnóstico? Bueno, sobre todo cuando, pues por ejemplo, las hepatitis A, la hepatitis C, cuando los pacientes llegan a presentar síntomas, pues para diferenciarla de un cuadro gripal, alguna otra cosa que provoque este malestar así como inespecífico, nos podemos hacer una prueba de sangre en la que se determine si el virus está presente, ¿sí? Se detecta el material genético del virus y lo podemos detectar. En cuestión de las hepatitis que pueden provocar una forma crónica, digamos, por ejemplo, la hepatitis B, la hepatitis C, tenemos primero que hacer una muestra de sangre también para detectar los anticuerpos, que son los anticuerpos, las células de defensa del cuerpo. ¿Sí? Tenemos métodos así como más accesibles, por ejemplo, hay pruebas rápidas, es como la pruebita de la glucosa, un piquetito, una gotita de sangre, y con esa podemos ver si en el cuerpo hay estos anticuerpos contra la hepatitis. En caso de que no salga positiva esta prueba, se hace la prueba para detectar el material genético del virus y así diagnosticar una hepatitis B o hepatitis C. Ahorita que mencionas esto de la prueba rápida, es importante mencionar que no solo con la prueba rápida se determina si tienen o no la enfermedad, ¿no? Hay que realizar esta prueba que menciona también. Sí, justamente por el hecho de que en ocasiones el cuerpo recibe al virus, lo elimina por una buena respuesta inmunológica, pero se quedan estos anticuerpos en el cuerpo. Entonces, siempre que salga una prueba positiva, tenemos que hacer la prueba de confirmación para cerciorarnos de que el virus está activo en el cuerpo y que no nada más son los anticuerpos que quedan como resguardo en el organismo. Sí, se tiene que hacer esa confirmación. Así es, muy bien. Y continuamos. Doctor, ¿cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de la hepatitis? Sobre todo si no está el diagnóstico a tiempo, ¿no? Y el tratamiento. Claro. Las consecuencias podemos dividirlas en dos. Los que están en factores de riesgo y los que no tienen sus factores de riesgo. Porque existen también a veces lo que es la hepatitis fulminante, que sería como lo más peligroso que puede pasar, y no necesariamente alguien que no tenía factores de riesgo, ¿no? Las otras consecuencias que pueden ser, una es la cirrosis, que es quizás hablando de la hepatitis C, cuando se vuelve crónica.
La hepatitis B, que también se puede volver crónica, pero generalmente, como las vacunas han ayudado mucho a esto, no es tan prevalente. Pero otra de las complicaciones es el cáncer, que puede llegar a pasar, ya que la hepatitis C y la hepatitis B, al volverse crónico, generan mutaciones en las células del hígado y que estas favorecen a que se presente el cáncer. Quizás estas complicaciones se pueden ver en años, pero principalmente pienso yo que una de las complicaciones más fuertes que no se toma en consideración cuando se leen los libros es cómo afecta a la familia. El que digan, es que ahora el papá tiene hepatitis. Y algo que también es, que se ve mucho en la consulta es, yo tuve hepatitis de niño. Y todos, ay caray, hepatitis B, hepatitis C, no, seguramente fue hepatitis A. Y eso es algo curable y ya se acabó, ¿no? Porque luego a veces sí pasa mucho eso, claro, ¿no? Pero la familia, cuando le detectan a un familiar tiene hepatitis B o hepatitis C, lo primero que piensan es, ya se va a morir. Ya valió, ya esto. Y justo eso es lo que se está tratando de buscar el día de hoy. Decirle a las personas, no, hay tratamientos. La hepatitis C es curable con los nuevos tratamientos. Quizás la B no llegue a ser curable, pero se logra llegar a una etapa en la que la esperanza de vida aumenta mucho. Entonces, yo pensaría que aquí hay que enfocarnos también a cómo van a tener ansiedad, a cómo van a tener depresión. Yo pensaría que esas consecuencias que no se toman en cuenta por propias del hígado van en el entorno familiar también, ¿no? Porque así como el papá se enferma, la mamá también se va a enfermar igual, ansiedad, depresión, no solo la parte del hígado, que es a la que todo el mundo se enfoca, ¿no? La familia, que yo creo que es algo que deberíamos enfocarnos también. Sí. Y, gracias, doctor. Y bueno, ¿qué tratamientos existen contra la hepatitis? Ahorita que nos menciona todas las consecuencias que puede tener, ¿cuáles son estos tratamientos, doctor? Sí, justamente eso es bien importante, recalcar que hay tratamiento. Por ejemplo, para la hepatitis A y la hepatitis C, que son las que provocan la forma aguda, pues no hay un tratamiento en específico. Muchas veces el mismo cuerpo se encarga de eliminar la infección y nada más se encargan de estabilizar al paciente cuando recibe atención médica. En las hepatitis, que ya provocan las formas crónicas, las formas que pueden llegar a complicaciones como la cirrosis, el cáncer, hay tratamiento, eso es lo importante. Hay medicamentos para controlar, tal vez no curar, repitiendo lo que dice el doctor. La hepatitis B se puede controlar. Para la hepatitis C, que es la principal causa de cirrosis, de cáncer hepático, afortunadamente ya tenemos tratamientos actualmente que van y hacen una acción antiviral directamente contra el virus y se puede curar esa enfermedad en un periodo de 2 a 3 meses. Ya tenemos tratamientos disponibles para lograr ese gran objetivo, que es quitar la hepatitis C, curarla. Así es. Y bueno, como lo mencionamos, pues acudir a tiempo con nuestros especialistas, ¿no? Para que podamos tener acceso a estos tratamientos, ¿no? Que sería lo más importante. Y bueno, hablando de esto, de la hepatitis se puede prevenir, y bueno, ¿de qué manera? Ya hemos estado hablando un poco sobre esto. Nos gustaría que nos dijera, doctor. Bueno, la forma de prevenirla desde la vacuna, que es lo que se estaba mencionando en la cápsula. Desgraciadamente para la hepatitis C no hay vacuna. Entonces, para la hepatitis A, para la hepatitis B, sí le existe. La hepatitis D pues va de la mano junto con la hepatitis B. Y desafortunadamente el principal problema es, volvemos a lo mismo, el no estudiar a la población para hacer tamizajes. Solamente se lo estamos haciendo a factores de riesgo, obviamente pues por costos, porque es lo que tenemos al alcance, ¿no? Entonces, la forma de prevenirlo va a ser detectar a aquellas personas que tienen factores de riesgo. Ejemplo, las embarazadas. A toda paciente que tenga embarazo se le debe de hacer prueba de hepatitis B, hepatitis C, VIH, porque esa es otra. Si yo tengo hepatitis B y tengo VIH, ya cambió totalmente el panorama. Entonces, esto es bien importante, ver que no solo sea pura hepatitis, sino otras que también pueden llegar a tener en común. Otro de los pacientes que son en riesgo, y es una cápsula muy bonita que está en la Organización Mundial de la Salud, que es de México de hecho, es de una persona que tiene hemofilia y que constantemente le tenían que pasar sangre. Y en una de esas le tocó pues infectarse de hepatitis B.
Y es muy interesante cómo pues a todas las personas que van a donar sangre pues se les está haciendo este control riguroso y que independientemente de que tenga factores de riesgo o no, se le tiene que hacer la prueba de hepatitis. Otros son los trabajadores de la salud que tenemos que estarnos haciendo pruebas constantemente porque no sabemos en el momento en el que nos pinchamos, nos agarramos o algo, que contactos, no se diga banco de sangre, los químicos, los médicos, o sea, todos, el personal, enfermería, está expuesto. Entonces, a todos deberíamos de estarles haciendo justamente estudios. Pero ahora viene la pregunta. Todos ellos están casados, quizás, tienen parejas. Entonces, si se la estoy haciendo al de alto riesgo, ¿por qué no se la estoy haciendo al que está expuesto al del alto riesgo, ¿no? Ya lo decían, las personas que están en hacinamiento, o sea, nomás se la haces a uno, pero a todos los demás no. Si están viviendo juntos, ¿no? Entonces, hay una parte en la que la salud pública no puede abarcar por costos. Pero siendo honestos, entonces todos deberíamos de tener acceso y decirnos, me hago la prueba, ¿no? No solo porque tenga factores de riesgo, sino porque convivo con alguien que tiene factores de riesgo, ¿no? Eso también. Importante siempre pues verificar toda esta parte. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy, pero bueno, todavía nos quedan algunas preguntas a nuestros invitados. Pero antes de que cerremos este tema, vamos a ver una cápsula del Instituto de Salud para el Bienestar sobre el Día Mundial contra la Hepatitis. ¿Sabías que una persona puede tener hepatitis sin presentar ningún síntoma y que en el mundo cada 30 segundos muere una persona por esta enfermedad o sus complicaciones? De acuerdo con datos de la Universidad Nacional Autónoma de México, hay 325 millones de personas en el mundo que viven con hepatitis y 9 de cada 10 no saben que la padecen. Por esta razón, cada 28 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis. Esta fecha fue establecida por la Organización Mundial de la Salud y busca crear conciencia en la población sobre los riesgos de esta enfermedad. También hace un llamado para generar una respuesta integral en la lucha contra este padecimiento. El tema de este año para el Día Mundial es Llevando la atención más cerca de ti, la cual tiene el objetivo de promover igualdad de acceso en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Esta efeméride se conmemora el 28 de julio de cada año en honor al natalicio del profesor Baruch Samuel Blumberg, quien descubrió una proteína de la sangre que indica la presencia del virus de la hepatitis B, lo que permitió el desarrollo de las pruebas diagnósticas y la vacuna. Gracias a este descubrimiento, en 1976 fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Pero, ¿qué es la hepatitis? La hepatitis es una enfermedad infecciosa por virus, bacterias o parásitos que causa la inflamación del hígado. También es ocasionada por consumo excesivo de alcohol o algunos medicamentos. Esta enfermedad puede presentarse de forma aguda y desaparecer de manera espontánea, o puede ser crónica y evolucionar a cirrosis, cicatrización del hígado, fibrosis hepática, cáncer de hígado o hasta la muerte. Los síntomas de la hepatitis pueden comenzar de 2 semanas a 6 meses después de haberse enfermado, o incluso años después. Esto puede depender del tipo de hepatitis que se haya contraído. Algunas personas con hepatitis no presentan síntomas e ignoran que están infectadas, pero si adquieren este mal pueden incluir fiebre, fatiga, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, orina oscura, heces color arcilla, dolor en las articulaciones y coloración amarillenta de la piel y los ojos, ictericia. Este padecimiento se clasifica en 5 tipos de virus, A, B, C, D o E, de acuerdo a su modo de transmisión y sus consecuencias. La hepatitis A y la E son generadas por la ingestión de agua o alimentos contaminados, y las personas que contraen estos virus se recuperan algunas veces sin tratamiento. En el caso de los virus B, C y D, la infección se debe al contacto con los fluidos corporales de la persona infectada.
Se estima que en México hay 745,000 personas que viven con el virus de la hepatitis C y cada año se detectan 2,000 nuevos casos. La hepatitis C tiene mayor riesgo de transmisión cuando se utilizan materiales no esterilizados al realizar tatuajes o perforaciones, cuando las personas que consumen sustancias psicoactivas comparten agujas, equipo o dispositivos inyectables o se realizan prácticas sexuales sin condón. Desde el 2019, la Secretaría de Salud puso en marcha el Programa Nacional de Eliminación de Hepatitis C para garantizar el acceso universal y gratuito a pruebas de detección y medicamentos. La hepatitis C es curable con una detección oportuna. El tratamiento evita la inflamación y deterioro progresivo del hígado, así como enfermedades como la cirrosis o el cáncer. En el Programa Nacional de Eliminación de Hepatitis C, el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, proporciona el tratamiento gratuito para las personas que no cuentan con seguridad social. Una persona con hepatitis C puede curarse en 90 días. Para descartar una posible infección, acude a tu centro de salud más cercano, donde te orientarán sobre la prueba para detectar la hepatitis C. Recuerda que, si te cuidas tú, nos cuidamos todas y todos. Instituto de Salud para el Bienestar. Gobierno de México. Estamos de regreso después de ver esta cápsula. Doctor, en la cápsula, bueno, sabemos que el lema pues cambia cada año. Esta cápsula pues no es de este año. ¿Cuál es el lema de este año? Sí, Moni, para este año el lema es conozcámosla para combatirla. Refiriéndose obviamente a la hepatitis, nuestra arma más importante es la información, una información adecuada, que nosotros tengamos el conocimiento de cómo se genera la inflamación del hígado, por qué medio se transmite, cómo la podemos tratar. ¿Sí? Solamente conociendo a detalle todo eso, podemos llegar a combatirla de manera adecuada. Ese es el lema de este año. Así es, como bien lo menciona, nuestra principal arma es la información. Sí, eso es algo que todos debemos hacer. Y bueno, en base a este día, y pues sabemos que bueno, fue el día lunes, ¿qué actividades o qué se está realizando por parte del IMSS, pues en base a combatir esta enfermedad? Normalmente existe lo que es la promoción en la salud, que se encarga un equipo interdisciplinario. No nada más va el médico, va enfermería, va incluso los promocionales de la salud, van a las escuelas, incluso a los trabajos también llegan para justamente detectar aquellos que tienen factores de riesgo. Y lo que se hacen, como bien salió el programa de la eliminación de la hepatitis C, es hacer pruebas gratuitas, independientemente de que tenga seguro social o no, hacer pruebas gratuitas justamente para identificar a aquellas personas que no sabían. Ya lo vimos en una cápsula, 9 de cada 10 no lo saben. Entonces, lo que se está intentando hacer es tratar de tamizar a la mayor cantidad de la población. Y no solamente, pues bueno, realizando pruebas, sino también dando pláticas. A veces lo que se hace en pasillos, cuando están esperando ahí la consulta de medicina familiar, se les da una pequeña plática de unos 10, 15 minutos, hablándoles pues de que existe la prueba, de que se puede tratar, de que el tratamiento lo tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social y que es para cualquier persona, incluso ya lo mencionó, en salubridad pues existe para aquellos que no cuentan con el Seguro Social, ¿no? Entonces, lo que se busca es hacer campañas de conciencialización. Nuestra arma más importante es el conocimiento y 2, la detección oportuna. Son las dos acciones que se hacen. Sí, estar informados y bueno, acercarnos a lo que nos ofrecen. Por parte de Licea, doctor, ¿qué es lo que, qué actividades realizan para bueno, combatir esta enfermedad? Sí, de igual manera, en cuestión de promocionar la salud, sobre todo empezamos primero con la estrategia de microeliminación, enfocarnos a los grupos de riesgo para después podernos ir a la población en general con campañas de detección, de tamizaje, con pruebas rápidas de hepatitis. Es lo que se hace, se está insistiendo en que a las mujeres embarazadas, como bien comentaba el doctor, se les haga su tamizaje para evitar esa transmisión a los bebés. ¿Sí? Entonces nos enfocamos mucho en eso de detectarla y pues obviamente ¿con qué nos vamos a apoyar? Con esas campañas de información, dando esas pláticas, dando esas información a los pacientes para que sepan si estoy en un ámbito de riesgo, y pues obviamente ahí lograr esa detección oportuna. ¿Sí? Es lo que se está haciendo por parte de nosotros. Así es, invitar a la población que se acerque, ya sea al IMSS o al ICEA, pero bueno, tener toda esta información. Doctor, ¿nos puede dar un mensaje breve a nuestro público, por favor? Claro que sí. Yo creo que el mensaje principal es nuestro conocimiento sobre la patología, sobre la enfermedad, es nuestra mejor arma.
El saber que existe, el saber cómo se puede detectar de manera oportuna, que es de manera solamente acudir a centros de salud, a medicina familiar, para poder realizarse la prueba. 2, que la vida, la esperanza de estos pacientes ha cambiado en los últimos años. Prácticamente no es lo mismo antes del 2000, de esta época para acá. Ya la hepatitis es curable. La hepatitis B, la esperanza de vida aumentó con el tratamiento para poderla mantener de esta forma lo más, digamos, latente posible. Y finalmente, de que, pues, desgraciadamente sigue siendo una enfermedad que todavía es morbimortalidad para toda la población en general, costo a la familia, no solamente a gobierno, y que la mejor forma que tenemos ahorita es prevenirla. Así es, muy bien. Brevemente un mensaje, doctor. Sí, pues igual que a las personas que nos escuchan, ya sea esta sesión informativa, sea información en medios pues oficiales de las organizaciones de salud, transmitirla a las personas para evitar justamente la mala información, la desinformación, y pues si detectamos que alguien está en riesgo, pues invitarlos a que acudan a su servicio donde puedan recibir atención médica, ¿sí? Pero sobre todo eso, que compartamos esta información, compartamos una información adecuada, es lo que me gustaría hacer la invitación. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Agradecemos al doctor Jesús Alberto Arenas Valencia y al doctor Manuel Alejandro Montes Martínez por habernos acompañado. Recuerde, como bien lo mencionan ellos, la prevención es lo más importante. Hay que acercarse a las instituciones de salud si tenemos algún síntoma. Le recordamos, la próxima semana vamos a tener el Día Mundial de la Lactancia Materna, Semana Mundial, perdón, de la Lactancia Materna, para que nos acompañen también en este programa. Mi nombre es Mónica García. Los esperamos el próximo miércoles con otro tema igual de interesante.